Hermanos y hermanas, qué privilegio poderles saludar en esta noche, noche de viernes, noche de estudio bíblico. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar hacia cada uno de ustedes por este medio. Damos gracias al Señor porque a pesar de las circunstancias, su palabra sigue siendo proclamada y usted y yo podemos ser edificados por la misma. Les invito entonces para que puedan unirse a nosotros, que en esta oportunidad estamos desde el templo de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Rosa de Sarón de Sibilia, para poder llegar hacia ustedes entonando estos cantos y también con el estudio bíblico de la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Damos gracias a Dios por esta promesa tan especial y le invitamos entonces para que podamos ser hacedores de lo que vamos a escuchar, a aprender en esta hora de la noche. Les invitamos para que se unan a nosotros cantando el bello himno: Dad a Dios inmortal alabanza. Al Señor porque por el mundo su mano nos lleva y al celeste descanso nos guía. Con esa confianza les invito para que oremos a nuestro Dios en esta hora. Amante Padre, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú eres bueno y nosotros lo creemos, Padre Santo. En esta oportunidad que tenemos este tiempo aparte para estudiar de tu palabra y aprender de ella, te pedimos, Señor, que ninguna distracción interfiera en este momento tan especial, que puedas guiarnos por medio de tu Santo Espíritu para leer y entender correctamente tu palabra, y que la bendición tuya sea sobre este siervo que has escogido para esta enseñanza. Es nuestra petición en esta hora, Señor, y dedicamos este tiempo de estudio bíblico a la gloria de tu nombre. Por Cristo nuestro Salvador oramos. Amén.
Hermanos, hay un himno más que entonaremos. En el himnario lo encontramos con el número 52. Es un himno con una afirmación que nos hace ver que todo lo que está sucediendo, apreciable hermano y hermana, no está fuera del control del Señor, porque como dice este bello himno, el mundo es de mi Dios. Cantemos en esta hora. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, trae paz así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que a su Señor eleva su canción. Y el mundo es de mi Dios, y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es rey. El mundo es de mi Dios, y al Salvador Jesús hará vencer por su poder, por la obra de la cruz. Amén. El mundo es de mi Dios, trae paz, así pensar. Les invito entonces que todos nos podamos unir a este tiempo de estudio bíblico. En esta noche, hermanos, agradecemos al Señor por este tiempo maravilloso que tenemos para acercarnos una vez más a la palabra de Dios y encontrar en ella este contenido tan especial que tenemos, que nos da a entender, hermanos, quién es Dios y cómo quiere el Señor que nosotros nos comportemos delante de su presencia. Pero antes, hermanos, de leer la palabra, como lo he dicho en otras ocasiones, la Biblia es un libro que tiene que leerse y entenderse con la ayuda del Espíritu Santo. Sin el ente divino, erramos en la interpretación. Y por eso quiero invitarles para que tengamos un momento de oración e invoquemos la presencia de nuestro Dios. Amante Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, porque una vez más tenemos esta oportunidad especial para leer tu palabra, para recordar, Señor, tus hechos portentosos, lo que has hecho, Señor, en medio de tu pueblo Israel, y que hoy, Señor, nos sirve a nosotros para poder ordenar nuestra vida, para poder corregirnos y para poder ser aceptos cada día más y más a ti. Padre, tú sabes que nuestro deseo es entender tus acciones, lo que tú has hecho en el pasado, para que en el presente, Señor, nos sirva de ejemplo y nosotros
hagamos las cosas que tenemos que hacer y nos apartemos de aquellas que no debemos de hacer. Por eso, Padre, te suplicamos que tanto en el corazón y mente de tu siervo, como también en el corazón y en la mente de los que escuchan y leen, tu Espíritu esté, Señor, en nosotros, para que tu palabra, Señor, pueda entrar a nuestro corazón, pueda ser interpretada y entendida, sabiendo, Señor, que lo que tú quieres es que nosotros como hijos tuyos comprendamos esa voluntad intencional que lleva al hombre a vivir en una relación especial contigo. Por eso, Dios eterno, pedimos pues que en esta noche tu Espíritu esté en nuestros corazones. Lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para esta noche vamos a iniciar el estudio sobre ayes y juicios sobre los malvados. Es una parte, hermanos, de la Escritura que encontramos en el libro del profeta Isaías, su capítulo 5, y vamos a leer sus versos del 8 al 30. Les invito para que tenga su Biblia a la mano. También, si usted quiere tomar un lapicero, un cuaderno para tomar notas o para poner sus interrogantes o cosas que en un momento no entendamos y ponerlas ante la presencia del Señor y orar para que el Señor nos ayude a interpretar por qué estas acciones tan drásticas que se demuestran en las Sagradas Escrituras. La lectura de la Santa Escritura dice de la manera siguiente, Isaías capítulo 5, versículos del 8 al 30. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por esto ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo, el Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que dicen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos,
y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas, y todos sus arcos entesados. Los cascos de los caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Amén. Hermanos, este es un pasaje bastante fuerte. Como les dije al inicio, hermanos, antes de la lectura de la palabra, contiene ayes y juicios sobre los malvados. Esta parte del capítulo, en ella Dios condena 6 pecados que Israel cometió, y Judá, uno de los pueblos de Israel, está cometiendo delante de la presencia del Dios viviente, por los cuales sus juicios están próximos a desencadenarse sobre la nación entera. Y hermanos, si así a grandes rasgos enumeramos, hermanos, estos pecados que la Biblia declara en estos versos, son los siguientes. En el capítulo 5, sus versos del 8 al 10, encontramos el primer gran pecado, la explotación a los semejantes o explotar a otras personas. Segunda cosa, hermanos, de los versículos del 11 y 12, el Señor, hermanos, está reprochando la embriaguez de muchos ciudadanos, especialmente de la casa de Judá. De los versículos 18 al 19, pecar con orgullo y sarcasmo. Como muchas personas se complacen cuando están haciendo lo malo y se burlan y piensan que ellos verdaderamente se están deleitando en la vida. Al continuar, hermanos, con el análisis, encontramos confundir las normas morales. ¿Cuántas veces se toman principios malos y se confunde lo que realmente el Señor quiere?
Hermanos, pedimos disculpas por la interrupción. Sin embargo, hermanos, veníamos analizando este pasaje tan importante en las Sagradas Escrituras. Veníamos haciendo, hermanos, mención de los 6 pecados, de los cuales, hermanos, el Señor está condenando y por los cuales se va a desatar su juicio sobre un pueblo elegido. Decíamos, hermanos, que en los versículos capítulo 5 y versículo 20 encontramos, hermanos, el reclamo divino de confundir las normas morales. Como muchas veces, hermanos, hacemos cosas que realmente son en contra de las buenas costumbres de la moral de los pueblos y nosotros la tomamos como buenas. En el versículo 21 encontramos el grave pecado de la presunción. ¿Cuántos se sienten grandes, felices por estar haciendo lo malo? Y con qué detalles muchas veces cuentan sus maldades y cómo perjudican a las demás personas. Presumen de tener grandes ganancias, de haber alcanzado grandes cosas y se llenan de vanidad y orgullo. Hermanos, si nosotros notamos, Dios está observando, presenciando todo lo que el hombre hace. El 6º pecado, hermanos, que aquí se señala, es la perversión de la justicia. Como muchas veces hay gente que aun cuando sabe que aquella persona tiene razón, tiene el derecho de las cosas que realmente reclama, ignora. Y hermanos, estas son cosas terribles. Oigamos bien que en un momento se cometieron. Como decíamos, hermanos, en la introducción al estudio de esta parte de la palabra del Señor, Dios las había juzgado ya en Israel. Judá, que era una de las familias del pueblo de Israel, había escuchado de cómo Dios había desamparado aquellas 10 tribus y media y habían sido castigadas terriblemente, hermanos, por el imperio asirio. Lo que se narra en los versículos 25 al 30. Dice este texto, el texto número 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que la ira santa de Dios es fácil provocarla o fácil apagarla. Hermanos, cuando Dios actúa, cuando Dios desata un juicio sobre las naciones, oiga bien, se desata como consecuencia de su pecado. Y estos son ayes. Un ay, hermanos, en la Biblia es señal de tribulación, de angustia, de enfermedad, de miseria, de dolor, de tristeza, de desesperación. Eso, hermanos, señala un ay en la Biblia. Y el Señor, démonos cuenta, hermanos, no es como nosotros. Muchas veces como seres humanos, siempre he dicho este razonamiento. Si a mí me ofende una persona, reacciono inmediatamente para tomar venganza de lo que me están haciendo. El Señor no es como nosotros. Aunque nosotros tenemos su semejanza, el Señor, hermanos, dice su palabra que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. El Señor reprendió a Israel porque faltó a sus deberes que Él le había enseñado. Y por esta causa, hermanos, el Señor azotó
primeramente a una parte de su pueblo, con la esperanza que los otros que se habían apegado un poquito más a la palabra, corrigieran su vivir delante de su presencia. Sin embargo, hermanos, la situación es terrible, porque a pesar de lo que han visto y de la severidad de Dios, ellos siguen cometiendo las mismas debilidades. Por ejemplo, hermanos, lo que leíamos en los textos del 8 al 10, la explotación, que es sinónimo de opresión. Los ricos se aprovechaban de las necesidades de los pobres y por préstamos que le hacían con intereses exagerados. En la Biblia, hermanos, se encuentra esta palabra, usura, ¿verdad? Y que es, hermanos, un interés desmedido, el cual se hace muchas veces con el interés de que aquella persona ya no pueda cancelar la deuda y pierda la garantía que ha usado para poder tener el beneficio para satisfacer su necesidad. Los ricos, si nosotros nos damos cuenta, hermanos, se apropiaban de las casas de los pobres, de sus propiedades, de sus heredades, dice la Biblia. Y al no poder estos cancelarles las deudas contraídas, se quedaban con todo. Y hermanos, por lo tanto, miremos, muchas veces, aún delante de las autoridades, a veces es difícil que un pobre se pueda defender de la explotación. Sin embargo, hermanos, el Dios viviente, sus ojos miren cómo permanecen abiertos sobre su pueblo. Y cada acción que el hombre hace, el Señor la está viendo, ¿verdad? Y Él, hermanos, está anunciando que viene un juicio terrible por esta causa, la explotación. Si hoy analizamos, hermanos, y vemos el panorama que tenemos en nuestro mundo, hermanos, de estas cosas existe mucho. Por ejemplo, hermanos, donde leíamos en estos textos, ¿verdad? Literalmente dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solo en medio de la tierra. Fijémonos, hermanos, la pregunta que hace el Señor. ¿Y cuántas personas hoy en día han cometido estas debilidades? A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué los juicios del Señor? ¿Por qué tanta reprensión? ¿Por qué tanta cosa en el mundo? Hermanos, si nosotros hacemos una comparación de estos tiempos del pueblo de Israel a los tiempos de hoy, estamos, hermanos, en una similitud, y peor aún, ¿verdad? Porque cuánta gente explota a sus semejantes y no les importa su tribulación, su sufrimiento, si tienen o no tienen. Cuántas personas hoy son desalojadas de las casas donde viven, cuántas personas hoy pierden sus heredades, ¿verdad?, a manos de los poderosos, cuántos se apropian indebidamente de las heredades de sus semejantes. Y miren, hermanos, Dios, que es Dios viviente, está siempre atento y amando al hombre para que entre en cordura y reaccione. Cuando el Señor dice, ay, en su palabra les dice, si siguen haciendo esto, tribulación y angustia vendrá sobre ustedes. Y miremos, hermanos, el pecado desmedido. Cuando muchas veces se tienen riquezas ilícitas, ¿qué se hace con ellas? La misma palabra del Señor, hermanos, en el versículo 11 y 12, donde el Señor, hermanos, reprocha el pecado de la embriaguez. ¿Por qué sucedía esto? Estos hombres que cometían estas injusticias pasaban horas y horas bebiendo y festejando el éxito por las ganancias injustas obtenidas. Pero Isaías predijo que estos morirían de hambre y sed. Fíjense, hermanos, lo que les espera. Quizá muchas personas piensan que no, que con sus riquezas, que con lo que ellos han adquirido,
van a poder comprar el favor de Jehová. Pero no es así, hermanos, porque Dios está viendo la causa, las injusticias que se cometen sobre la faz de la tierra. Y por eso el profeta les está diciendo, hermanos, de qué manera ellos van a perecer. ¿Por qué? Porque aparte de que han despojado a los pobres de sus heredades, ahora ellos están malgastando esa bendición de Dios en el licor, en sus banquetes, en sus festejos. Y por lo tanto, miren, hermanos, este camino no les va a llevar con bien. Es irónico, pero miremos, hermanos, lo que este pasaje nos enseña. Si nuestros placeres no tienen la bendición de Dios, pueden destruirnos a la larga. Dejar a Dios fuera de nuestras vidas permite que el pecado entre a ellas. Dios quiere que disfrutemos nosotros nuestras vidas, que disfrutemos de su bendición, no que malgastemos, ni tampoco, ¿verdad?, que extorsionemos a las personas, porque esto de explotación también suena, hermanos, a extorsión. Y el Señor, hermanos, eso lo rechaza. Y miremos, hermanos, Dios, ¿verdad?, es alguien que quiere que sí sus hijos seamos felices, que disfrutemos, que nosotros, ¿verdad?, vivamos alegres sobre la tierra. Y por eso quisiera que viéramos un contexto en la palabra del Señor, que es lo que Dios pide a los ricos, en 1 de Timoteo capítulo 6 y versículo 17. Este texto dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En los versículos siguientes, hermanos, este precioso pasaje de la Biblia sigue diciendo lo siguiente: que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Imagínense ustedes, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? Cuando Dios nos da a administrar en abundancia, el Señor lo hace, hermanos, para que nosotros vivamos una vida bendecida y que compartamos, que seamos generosos con aquellos que el Señor ha puesto a nuestro lado para ejercitar nuestra misericordia y nuestro amor. Israel, hermanos, y Judá hicieron lo contrario. Y por eso, hermanos, el Señor está prediciendo. Y fíjense, hermanos, que antes de las calamidades vienen los mensajes del Señor, los llamamientos, para que nosotros enderecemos, fíjense, nuestra vida delante de su presencia. Y miren, hermanos, cuánta bendición hay para que aquel que tiene en abundancia, que el Señor le ha permitido administrar en abundancia. Si seguimos, hermanos, escudriñando, ¿verdad?, la parte opuesta de la malversación a la buena inversión, al leer, hermanos, el Salmo 41 y versículo 1 encontramos otro texto maravilloso. Dice el Señor: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Una persona que se administra bien no va a sufrir calamidad, no va a sufrir miseria. Aun cuando vienen pruebas y vienen situaciones difíciles a la vida, el Señor estará siempre con él. Por eso, hermanos, en el comentario anterior, ¿verdad?, a este pecado que Israel está cometiendo, fíjese bien, nosotros debemos de procurar vivir en relación con Dios. Vivir, ¿verdad?, nuestra vida en una relación íntima con el Señor. Porque
Cuando la ira de Dios se desata, hermanos, es tremendo y no tarda ni 1 ni 2 días, ni trae ni una ni 2 consecuencias severas contra el hombre. Imagínense, hermanos, aquí hemos enumerado 7 pecados, pero esos 7 pecados, hermanos, son 7 ayes o 6 ayes terribles que vinieron sobre el pueblo de Israel, que se cumplieron, hermanos, y que según el estudio que vamos a ir desarrollando en este libro del profeta Isaías, usted se va a dar cuenta cómo realmente el Señor azotó terriblemente hasta hacer casi desaparecer esa gran nación que Él había formado. Pero no, hermanos, porque Él los haya formado para castigarlos, sino porque ellos no se sujetaron a los principios que el Señor les da. Imagínense, hermanos, en el versículo 13 de este mismo capítulo, ¿qué iba a pasar con los héroes de la nación? Su gloria, dice, sufrirían la misma humillación que la gente común. ¿Por qué? Porque vivieron de acuerdo a sus propios valores y no según Dios. Y esto es lo terrible, hermanos. Hoy en día, hermanos, ¿cuánta gente vive vanagloriándose en lo que hace? Si nosotros, hermanos, comparamos estas épocas, que son mucho más peligrosas que los días del pueblo de Israel, porque no había, hermanos, tanto en donde distraerse, pero, hermanos, a muchos de los héroes actuales de los medios de comunicación, deportivos y artísticos, los idolatran debido a su capacidad para vivir según les place a ellos. Y hoy hay mucha gente que ya no se deja guiar por Dios, sino por estos ídolos falsos. Y fijémonos, hermanos, la palabra del Señor, ¿verdad?, les advirtió todo esto a los israelitas, a los judíos, para que ellos, hermanos, no se vanagloriaran en sus obras, en sus cosas que hacían, sino que ellos vivieran según Dios. Porque cuando alguien, hermanos, se olvida de Dios, se aparta de Dios y cree que con lo que está haciendo va a alcanzar el favor de Dios, está equivocado, porque está desafiando al poder de Dios, desafiando al Dios viviente. Y recordemos, hermanos, que en los mandamientos hay principios que nosotros debemos de mantener. Él dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por lo tanto, entonces, en esta noche yo quiero invitarles, hermanos, analicemos nuestros pasos, vivamos nuestra vida, procuremos, hermanos, enderezar nuestros pasos delante de su presencia. Imagínense, hermanos, cuántas personas se complacen hoy en pecar. ¿Cuántas personas, hermanos, hoy desafían a Dios? ¿Cuántas personas hoy se apartan de las normas morales? ¿Cuánta presunción hay, hermanos? Se hablan de adquirir grandes riquezas, grandes grandezas. ¿Cuántas personas hay que hoy pervierten el derecho, la justicia? Y eso es terrible ante la presencia del Señor. Por eso, hermanos, en esta noche yo quiero invitarles para que analicemos nuestros pasos. Recuerden, hermanos, que esta palabra de amonestación fue dada al pueblo de Israel. Fue dada, hermanos, a la familia más consagrada del pueblo de Israel, a la tribu de Judá, que eran los que estaban más apegados a su palabra, pero que tristemente también por un momento se olvidan de quién es Dios, de su celo, de lo que Él puede hacer con ellos si ellos provocan su ira. Y, hermanos, no toman las precauciones que debieron de tomar y por eso reciben el juicio divino. Entonces, hermanos, recordemos esto. Si nosotros queremos realmente que el Señor nos ampare y aún en medio de sus juicios ser liberados, ser apartados, hermanos,
Analicemos cuáles son nuestros pasos. Si encontramos que algunas de estas cosas nos están dañando, enderecemos nuestra vida. Administremos bien lo que Dios nos da. No lo derrochemos en glotonerías, en embriagueces, como dice la palabra del Señor. Hermanos, si encontramos que en nosotros que hay algún pecado, no nos sintamos orgullosos de haberlo hecho, o de querer decir que como los demás hacen cosas peores, nosotros solo hemos hecho eso. No, recordemos, hermanos, que Dios nos anhela a nosotros y quiere que nosotros seamos un pueblo santo para Él. No confundamos, hermanos, las normas morales. Lo que antes era pecado, sigue siendo pecado. Y lo que antes era bueno, hoy sigue siendo bueno. Y practiquemos el bien, apartémonos del mal. Recordemos, hermanos, que eso causa satisfacción a la vida del ser humano. No seamos presumidos con lo que tenemos. Recordemos, hermanos, que nada es nuestro. Todo lo que hemos alcanzado es de Dios. Él nos ha dado su bendición. Y hermanos, cuando nos toque impartir justicia, no pervirtamos la justicia. Actuemos como Dios manda. Y si nosotros vivimos así, hermanos, aunque sus juicios estén alrededor nuestro, recuerden, hermanos, que este tema dice, ayes y juicios sobre los malvados. No dice sobre los hijos de Dios. Pero si nosotros nos contaminamos y dejamos que el pecado nos arrolle, recuerden, hermanos, que también estos juicios vendrán sobre nosotros. El apóstol que escribe Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande que fue primeramente, ¿verdad?, publicada o dicha por los que lo oyeron y después confirmada por el mismo Cristo Jesús? Entonces, en esta noche quiero invitar a todos mis hermanos que están con nosotros en este estudio bíblico, que tomemos en cuenta, hermanos, ¿qué le pasó al pueblo de Dios por desobedecer? Y nos apartemos de estos pecados. Vivamos según la palabra del Señor, y cuando lo hagamos, vamos a ver, hermanos, cuántos males quizá sucederán a nuestro alrededor, pero a nosotros no llegarán. Sucederá, hermanos, lo que dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarás. Entonces, hermanos, en esta noche queremos invitarles para que seamos obedientes a Dios. Nos apartemos, revisemos nuestra vida y le pidamos al Señor que nos ayude a vivir en santidad, porque solo así seremos guardados de sus juicios que vienen en contra de los malvados. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por esta palabra que, según lo que escuchamos, sigue siendo palabra de Dios. Aunque los días pasen, aunque los años pasen, la enseñanza que nos da esta palabra es vital para usted y para mí el día de hoy. Lo malo sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno. Y damos gracias a Dios porque Dios sigue siendo Dios, sigue sentado en su trono, y Jesucristo sigue intercediendo por usted y por mí. Y por eso finalizaremos en esta oportunidad cantando este bello himno que nos habla acerca de a quién acudir. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Cantamos este bello himno y después oraremos para finalizar. Solas
nuestro vivir, en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallece, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Hermanos, les invito para que oremos al Señor y pidamos que el Señor nos ayude para discernir siempre dentro del bien y el mal, y que nuestro corazón esté siempre dispuesto a hacer el bien. Oramos al Señor. Amante Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado de estar en tu casa, meditando por un momento en tu santa palabra, recordando, Señor, los juicios poderosos que hiciste en medio de tu pueblo. Y una vez más te damos gracias, Señor, porque las debilidades de ellos hoy son fortaleza para nosotros, porque aprendemos a obedecerte, a vivir según tu santa voluntad. Y solo te pedimos, oh Dios, que nos des un corazón dócil y humilde para poder obedecerte, y que tu Espíritu Santo nos siga guiando hasta ese glorioso encuentro contigo. En esta noche, pues, Padre, implorando bendición para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han estado con nosotros, suplicamos, oh Dios, que veles nuestros sueños, y que si mañana hay un nuevo día para vivirlo, lo vivamos, pero haciendo el bien. Te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches, que el Señor nos bendiga. Y si el Señor no ha venido y Él nos da vida y salud, estaremos el día domingo a partir de las 10 de la mañana en el seno de su hogar a través de este medio. Muy buenas noches y felices sueños para todos.